El ministerio de Jesús alcanza su máxima popularidad casi al final del segundo año. La manifestación del poder de Dios para bien de la humanidad se va haciendo visible cada vez más hasta llegar a expresar verdaderamente Jesús, Hijo de Dios. Padre, esta es una gran verdad. Esa es la revelación del Espíritu Santo a la vida de los hombres en la tierra. Reconocer, aceptar, recibir a Jesucristo, tu Hijo amado, como lo que es, como lo que Él es. El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Salvador. Bendito seas para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las personas que van a estar escuchándola y que van a ser edificadas. Gracias, Señor, por cada uno de los que participamos en esta gran aventura, en este gran proyecto tuyo. Expandir, extender el reino de tal manera que podamos disfrutar, muchos podamos disfrutar tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6:34, Lucas 9:11b, Juan 6:4. Y si quisiésemos revisar también Mateo 14:14, tiene este asunto que vamos a hablar enseguida. Conviene que mencionemos lo siguiente. De acuerdo al relato del Evangelio según Marcos, los discípulos terminaron su primera práctica de campo y Jesús les da un merecido descanso. Dice Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Imaginemos la escena. Los discípulos y Jesús estaban en un lugar aparte. Era desértico. Habían entregado sus respectivos informes. Fueron invitados por el maestro a disfrutar un merecido descanso. ¿Cuánto tiempo duró este descanso? No lo sabemos. Lo que sí dice el relato es que salió Jesús. Jesús siempre está dispuesto a salir para llegar hasta donde están las personas. Pueden ser pocas o muchas. Aquí dice que eran una multitud. Muchos habían llegado caminando, tenían sus propias razones para hacer ese recorrido a pie. La reacción del maestro fue compasión de ellos. La pregunta que surge es, ¿qué quiere decir compasión? Significa ponerse en el lugar del otro, por lo mismo sentir el sufrimiento ajeno. Surge la capacidad de ser misericordioso, o sea, no castigar al culpable, sino ayudarle cambiar su situación para que la persona que está sufriendo sea restaurada y capacitada para vivir según el estilo de la gente del reino. Entonces, la compasión es una forma de amar, es una forma de mostrar el amor. Es poner en acción el amor y por lo mismo la demostración de la fe en Jesucristo. Porque responde a la pregunta, ¿qué haría Jesús en una situación como la que se presenta? La situación en ese momento es que Jesús mira a esa multitud, 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, caminando, sin rumbo, buscando a Jesús ciertamente, corriendo todos los riesgos de la travesía. Dice Marcos, como ovejas sin pastor. Cuando las ovejas no tienen pastor, se dispersan, balan dolosamente, están extraviadas, no tienen a quién seguir, no saben qué hacer, porque naturalmente estos animalitos necesitan ser guiados. De ahí la importancia de los pastores y la importancia de la comparación que hace la redacción del Evangelio. Hasta hoy, multitudes buscan ayuda, pero no encuentran una dirección atinada, clara, responsable, que supla sus necesidades. Dice Lucas 9:11, segunda parte, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lo que Jesús sabe bien es que esa multitud necesita ser enseñada respecto a los asuntos elementales de la vida humana, pero relacionada con el reino de Dios.
Esa multitud específicamente y toda la multitud de todos los tiempos hasta hoy tienen esa necesidad. Juan 6:4 dice, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Se sugiere que era la segunda Pascua a la que Jesús asistiría después de iniciar su ministerio terrenal. La Pascua era la celebración de la independencia de Israel cuando se deshicieron del yugo de Egipto, a quien sirvieron por más de 400 años. Cuando Dios le dio instrucciones a Moisés, le dijo que invariablemente celebrarían la fiesta de la Pascua como recordatorio de lo que había permitido Dios para liberar a su pueblo con brazo fuerte y mano extendida. Marcos 6:35 y 36, Juan 6:5 al 9, Marcos 6:39 al 44 y Juan 6:14. Entonces Mateo, Marcos y Juan registran este acontecimiento que manifiesta el poder de Dios sobre los recursos que los humanos tienen para suplir una de las necesidades vitales para la vida humana, en donde un niño aporta lo que tenía, su propio almuerzo. Pero Dios aporta su poder de multiplicar lo que tenemos y satisfacer a todos los que lo necesiten. Vamos a la palabra. Marcos 6:35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Esta es la manera en que los humanos reaccionan ante una situación similar, considerando que el lugar es desierto, no solo por el clima, sino por falta de población que tenga establecidas casas en esa zona. Quizá los mismos discípulos ya tenían hambre y pensaron cómo ayudar a esta gente que estaba escuchando la enseñanza del maestro. Parece que el maestro estaba tan ocupado en enseñar que se distrajo y no se dio cuenta de la hora. Así que sus discípulos quisieron ayudarlo, haciendo hincapié en que suspendiera su enseñanza y los dejara ir a los lugares cercanos para que compraran comida. Juan 6:5 se redactó así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman? Jesús se dirige a Felipe porque Felipe era de Bethsaida. Bethsaida estaba a unos 14 kilómetros del lugar donde se encontraban, así que Felipe sabría dónde conseguir alimentos. Mateo 6:6 dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Realmente Jesús estaba probando a Felipe, pues en aquella zona no había, humanamente hablando, la cantidad de alimentos necesarios para dar de comer a tanta gente. Juan 6:7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el pago de un día de trabajo. Así que Felipe realizó un cálculo de acuerdo con los precios del momento y determinó que necesitaba el sueldo de 8 meses de trabajo de una persona para cubrir esa necesidad. Felipe pensó como cada uno de nosotros, pensó en términos humanos, no en términos divinos, pues en lugar de depender totalmente de Dios, los humanos confían en su fuerza y sus recursos. Confiamos, perdón. Dice Juan 6:8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Siempre habrá alguien a quien no se le ha asignado una responsabilidad, pero que buscará ayudar en un momento determinado. Seguramente Andrés estaba por ahí y escuchó el diálogo entre Jesús y Felipe, por lo que Andrés puede decirse que recorrió con la mirada a los más cercanos en ese momento, encontrando a una persona, un muchacho joven, casi adolescente, probablemente un pastor de ovejas que había llevado su almuerzo, pero que fue sorprendido por la multitud buscando a Jesús y luego se quedó a la enseñanza de Jesús. Así que Andrés participa con una observación muy importante. Encontró recursos y los llevó al maestro. ¿Esto te dice algo a ti? Juan 6:39 dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde.
y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Se toma el relato de Marcos, en donde observa cómo se organizó a la gente para que pudieran comer cómodamente, utilizando la hierba verde como mantel en esa gran mesa de tierra. No dice la razón de los grupos de 50 y de 100 personas, recostados, porque esa era la manera en que se colocaban para comer. Era su costumbre. Marcos 6:41 dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. El maestro estaba ahora enseñando con el ejemplo. La acción del Señor Jesús puede describirse así. Te enseño. No se trata de dinero, de denarios. Se trata de la provisión que solo Dios puede dar. Jesús toma lo que hay, 5 panes y 2 peces. Levanta los ojos al cielo, busca la comunicación y la aprobación de su Padre. Bendijo. Enseguida partió. Quiero decir cómo me imagino que sucedió la multiplicación. Cuando dice partió, de 2 peces salieron otros peces, más peces, muchos peces, otros peces, demasiados peces, más panes, otros panes, muchos panes, demasiados panes, conforme los discípulos iban y venían, repartiendo a cada grupo de 50 y de 100 personas. No dice si llevaban en su ropa la comida, como sus mantos, si en cestas, si en las manos, si cada discípulo atendía un grupo. No dice cuántos grupos había de 50 y cuántos de 100. Marcos 6:42 dice, y comieron todos y se saciaron. Es interesante esta expresión, comieron todos. Nadie faltó de comer. Comieron hasta saciarse, hasta sentirse satisfechos. Considerando que había hombres, mujeres y niños de diferentes edades. Unos naturalmente comieron más y otros menos, según su apetito, su complexión, hasta saciarse. Marcos 6:43 dice, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Los pedazos, cuando partieron los panes, se hicieron muchos pedazos, de tal forma que todos comieron y aún quedaron pedazos partidos que ya no se necesitaron. Por otro lado, la palabra que se tradujo como sobró no se refiere a las sobras, lo que queda después de comer y que alguien deja un pedazo por ahí. Se refiere a la abundancia. Había suficientes panes y peces, más panes y peces, más y más, a que había muchos peces, sobraron, ya nadie los necesitó. No está hablando de las sobras de la comida, como se entendería en Latinoamérica, sino a comida limpia, sana, nutritiva, lista para ser degustada. Ahora bien, las cestas de las que habla también pueden traducirse como canastas pequeñas para alimentar a una persona. Así que las 12 cestas que quedaron llenas bien pudieron ser para alimentar a cada uno de los discípulos. Incluso pudieron seguir abundando, multiplicándose, porque la medida de Dios siempre será muy grande, grandísima para los seres humanos. Dice Marcos 6:44, y los que comieron eran 5,000 hombres. La versión de Mateo dice que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Sí, era una multitud. El maestro estaba enseñando a los discípulos a ser buenos anfitriones. Ellos recibieron la visita de la gente, debían ofrecerles de comer y les demostró que cada quien debe hacer su parte. Andrés localizó al muchacho que llevaba su almuerzo. El dueño del almuerzo lo cedió, lo compartió. Jesús lo bendijo y en consecuencia se multiplicó. Los discípulos organizaron a la gente y repartieron la comida. Todos pudieron disfrutar de la abundancia que solo viene de Dios. Quedaron satisfechos. Todos comieron. Este es el principio de la koinonía que después la iglesia implementó. Juan 6:14 dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta
que había de venir al mundo. Como recordatorio, los milagros se consideraron señales que direccionaban hacia algo y hacia alguien. Direccionaban hacia el reino de los cielos por medio de Jesucristo, el Mesías prometido. Las personas que fueron testigos de esa señal no alcanzaron a ver a Jesucristo como el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Apenas lo reconocieron como el profeta esperado, según sus conocimientos de los escritos proféticos como Isaías, Miqueas, Malaquías. Marcos 6:45, Juan 6:15 al 17. También está en Mateo 14, 22 y 23, primera parte. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Era casi noche, así que Jesús envió a sus discípulos hacia Betsaida, pero él atentamente se quedó despidiendo a las personas que ya regresaban a sus respectivos lugares de origen. No era conveniente que se quedaran y formaran grupos porque se corría el riesgo de que armaran una manifestación buscando hacer rey a Jesús en lugar del tetrarca Herodes Antipas. Juan 6:15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Cada vez aumentaba la fama de Jesús por los milagros y enseñanzas en público. Para ese momento preciso acababa de alimentar a más de 5,000 personas, lo que ocasionó gran admiración y que la gente estuviera decidida a seguirle y a hacerlo rey. Pero Jesús, por el contrario, se retiró al monte, él solo, después de haber enviado a sus discípulos a Betsaida. Muy seguramente tenía razones. Por decir algunas, Jesús sabía que su reinado era espiritual, no terrenal. Vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, en el corazón de los hombres. Ese reino está basado en el amor y el perdón de los pecados. No era un reino político nacionalista, mucho menos militar. Jesús tenía un plan divino. Por lo mismo estaba dispuesto a obedecer la voluntad del Padre. Así que no aceptaría ser manipulado por la multitud o por las autoridades religiosas de ese tiempo. Jesús buscaba que aceptaran sus enseñanzas sobre la cruz y la vida eterna. Ese era su mensaje y su misión. Pero ellos buscaban un dirigente que les diera comida y libertad política. Jesús tenía muy clara su identidad: Hijo de Dios, con un propósito definido. Vino para establecer el reino de Dios en el corazón de la humanidad. No aceptaba otra propuesta. Aquí hay una revelación preciosa para cada cristiano hoy. Se debe tener seguridad en la identidad en Cristo, en el propósito y en saber distinguir el tiempo de los hombres, el tiempo Cronos, y el tiempo de Dios, el tiempo Kairos. Juan 6:16 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Marcos dice que viajaron por mar a Betsaida. Realmente Betsaida y Capernaum eran muy cercanas, separadas aproximadamente por 7 kilómetros. En ocasiones se usaban indistintamente los nombres de Betsaida y Capernaum. Así que no hay ninguna contradicción. Juan 6:17b y 18, Marcos 6:48, Juan 6:19, otra vez Marcos 6:49, 50, encontramos esta redacción. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Obedientemente, los discípulos iniciaron la navegación según la instrucción del maestro, aunque Jesús no se había unido al grupo. El verso 18 dice: y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Hasta hoy, el mar de Galilea, por su ubicación geográfica, de repente recibe el azote de vientos. Eso es hasta cierto punto normal. Dice el versículo 48 de Marcos 6. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. En ese tiempo también las travesías por mar se hacían en botes o lanchas pequeñas, en donde los hombres remaban
no había motores, todo era manual, así que siendo el viento contrario, los discípulos se cansaron, se fatigaron, y aunque el maestro estaba hablando con su Padre Celestial, tan pronto como sus discípulos necesitaron ayuda, acudió personalmente a ellos. La cuarta vigilia de la noche es el equivalente al periodo de las 3 a las 6 de la mañana, o sea, habían estado remando casi toda la noche. La ventaja para Jesús era que siendo el dueño de su creación, caminar sobre el mar era como caminar sobre la arena que está a la orilla del mar. Juan 6:19 dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Los discípulos estaban mar adentro aproximadamente a 5 kilómetros. Hasta cierto punto es lógica la reacción de los discípulos, como buenos humanos, solamente que el hecho de ver a Jesús caminando sobre el mar es una demostración de su señorío, pues siendo el creador y sustentador del universo, y dentro de ese universo está la tierra, el que Jesús camine sobre la mar demuestra su gran poder. Marcos 6:49 dice, viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y les gritaron. 4 de sus discípulos eran pescadores, así que las travesías por mar era algo conocido para ellos, pero también por la influencia de la sociedad de su tiempo, tenían leyendas respecto de las apariciones de demonios en esos lugares. Es importante destacar que ellos van solos en la barca. Su maestro se había quedado, así que su reacción fue lógica, muy lógica. El maestro no está y viene hacia nosotros una figura humana, pero de manera sobrenatural camina sobre el mar. Bien puede ser un demonio. Juan 6:50 dice, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. La presencia de Dios siempre provocará bonanza, ambiente de confianza, de paz, de vida, de fe. Puede ser que hoy también estemos asustados y realmente el que está al pendiente de nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Mateo 14 del 28 al 32, Marcos 6, 51 al 52, Mateo 14, 33, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cuando identificaron al que caminaba sobre las aguas, era Jesús, su maestro. Pedro quiso experimentar ese caminar sobre el agua, sin hundirse. Mateo 14:29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mientras mantenía su mirada en Jesús, caminar sobre las aguas para Pedro era natural. Así debe ser para todos los que son o los que somos hijos de Dios. Dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando Pedro se distrae por el fuerte viento, la situación cambia y se pone muy difícil. En primer lugar, experimenta el miedo, teniendo como resultado que comenzara a hundirse. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, recurrió al único que puede ayudarnos hasta este momento. Mateo 14:31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta es una lección, un aprendizaje en vivo y a todo color. Jesús extiende su mano, ayuda a Pedro, al mismo tiempo que le está dando explicaciones tácitas y explícitas, como diciendo, aprovecha que estoy aquí, te ayudo, pero esto te pasa porque no tienes confianza ni en ti, ni en mí, ni en nadie. Si te dije ven, es eso, ven, no dudes cuando yo te entregue instrucciones precisas, porque puedes echar a perder todo lo que tengo planeado. Dice Mateo 14:32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús y Pedro suben a la barca, ya no hay susto, el viento se calmó.
Y se calmaron los discípulos. Ni siquiera le habló Jesús al viento. Era cuestión de fe. Marcos 6:51 en la segunda parte dice, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Asombraron, quiere decir admiración y extrañeza. Maravillaban. Quiere decir, experimentaron un gran asombro. Tuvieron una gran impresión por ese suceso extraordinario, sobresaliente. Descubrieron que Jesús tenía autoridad sobre el viento, sobre el mar, porque ni siquiera le habló a algunos de estos elementos, solo demostró su poder y autoridad sobre la naturaleza. Marcos 6:52 dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Para ese momento, sus discípulos no habían tenido tiempo de reflexionar lo relacionado a la multiplicación de los panes y peces. Dice Marcos que tenían endurecidos sus corazones. Mateo 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. De repente, el Espíritu Santo ministró a sus espíritus y pudieron reconocerlo al igual que adorarlo. Tú y yo tendremos motivos para reconocer y dar la gloria a Dios, para adorarlo. Yo creo que sí. Suficientes motivos tenemos. Y esa es la razón de esta reflexión hoy. Jesús, Hijo de Dios. Podemos decir muchas cosas de Jesús, pero el reconocimiento de que Jesús, Hijo de Dios es una de las verdades eternas que nos hacen reflexionar, disfrutar, maravillarnos, asombrarnos y exaltar el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Adoremos al que vive y reina, adoremos al soberano Dios, adoremos al gran Creador, adoremos como esos hombres cuando se vieron confrontados a esa verdad, cuando pudieron entenderla y aceptarla, disfrutarla, exclamaron, verdaderamente eres hijo de Dios. Aleluya. Recuerden, la palabra es la palabra, disfrutémosla. Están estos materiales en YouTube a nombre de Rosadela Hernández Ojeda o en Facebook, disfrutando la palabra. También con nuestros hermanos de Radio, de Ventana Cristiana Radio, de Ventana Virtual Radio Cristiana. Ellos están trabajando para difundir el reino también. Bendiciones.